Pero hubo un sumo sacerdote que dice la palabra en Juan 19:36, que sobre él no será quebrantado ningún hueso suyo. Los huesos de Jesús no fueron quebrados, porque cuando estaban en la cruz agonizando para matarlos rápido, los quebraban para la tocada final, para que sintieran el quebranto. Pero cuando llegó la persona, el romano encargado de romper los huesos de Jesucristo, no le fue posible porque él ya había muerto. Por eso la palabra de Dios dice, no será quebrantado ningún hueso suyo. Y el salmista en el verso 34 del versículo 19 dice, muchas, oiga, no pocas, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. El seguir a Cristo no es un camino lleno de flores. El seguir a Cristo hay lucha contra el enemigo, potestades, el mundo y la carne. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. No habrá nada que Dios no nos libre. Eso no quiere decir que no entremos a lugares difíciles. Al contrario, el Señor dice en su palabra que salvaría a Daniel si hubiera otra situación en el mundo. Salvaría a Daniel, pero Daniel, ¿dónde estuvo? En el pozo de los leones. Estuvo en un pozo, y no una vez. Estuvo perseguido, y no una vez. Sadrach, Mesach y Abednego estuvo en el fuego, en horno, 7 veces más, calentado por el quien representaba al enemigo en ese entonces. Daniel estuvo también en un pozo, en una cisterna, y también estuvo preso y perseguido. Entonces muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Pero ¿qué dice aquí? Él guardará todos sus huesos, y ni de uno de ellos será quebrantado. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que los huesos del Señor no iban a ser quebrantados, porque la iniquidad no llegó a sus huesos, no llegó a su espíritu. Está hablando del pueblo de Dios, que cuando tenga dificultad, cuando tenga situación difícil, la iniquidad no va a afectar a tu espíritu. Y puedo testificarlo ahora, que aunque la enfermedad ha quebrantado mi carne, mi espíritu no está quebrantado. Porque el Señor vive para siempre. Y ahí nadie puede llegar más que el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios al que tú le buscas en adoración. En Hebreos 7:26 dice, porque de tal sumo sacerdote nos convenía un sumo sacerdote que no fuera quebrantado, que la iniquidad no tocó su espíritu, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Es por quien usted está esta noche, que vino a adorar. Yo oí a Josías que dijo que traía su diezmo, y vi a los hermanos que allí presentaban su ofrenda y sus diezmos. Están presentando. Josías no tiene hijos y ya está en sus lomos presentando sus generaciones. Está reprendiendo al devorador. Entonces dice su palabra que nosotros venimos aquí a presentarnos delante del sumo sacerdote
sacerdocio es tener la iniquidad y se llama Onán en Génesis 38 del 9 al 10. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vestía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía. A él también le quitó la vida. Y a él también le quitó la vida. Fue Dios. ¿Por qué? Esto es la práctica de la inmoralidad. Él había algo que no le dejaba. Este es un ejemplo de lo que es tocarse a sí mismo. El sexo ilícito. Lo que no agrada a Dios. Fuera de lo que es el plan de Dios. Porque es un regalo de Dios para el matrimonio. Pero fuera del matrimonio, o bestialidades, o cosas que vayan en contra, daña tu cerebro, daña tus generaciones, daña las siguientes 4 generaciones. Tú estás sembrando, porque así como tú vienes a sembrar tu ofrenda para el Señor, para tus generaciones, también en el pecado, el que siembra pecado, cosechará de él y comerá de él. No solo él, sino sus generaciones. Y esto es un ejemplo de la mano cuando se usa para tocarse a sí mismo en cosas ilícitas. Por eso no tenían capaz, el que estaba quebrantado de mano no podía ser sacerdote, aunque era sacerdote. Hay mucha gente en la iglesia que tiene cosas ocultas en lo íntimo porque no se le ha entregado al Señor. Y aunque es sacerdote, no puede ejercer el sacerdocio porque el pecado se lo hace que se detenga. Pero tan lindo mi Dios que vino a libertar a todo el que está cautivo. Amén. Que aunque haya idolatría, aunque incluye esto, todo lo sexual y la idolatría, el Señor te puede salvar a ti, a tus generaciones, a mí y a mis generaciones, porque a eso vino el Señor. Porque el favor de Dios es para siempre. Salmo 90, 17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Si confirma la obra de nuestras manos, ¿quién es el único que puede confirmar si nuestras manos están obrando bien? Es Cristo Jesús. El salmista aquí dice: confirma en nosotros la obra de nuestras manos. ¿Cómo la va a confirmar? Con la palabra. Cuando la palabra nos dice: a ver, hija, hijo, esto estás haciendo mal, esto no me agrada, quítate de ahí, ahora es nuestra luz para seguir o detenernos. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo de una mano seca. Mateo 12:9 en adelante. Una mano seca es una mano atrofiada, paralizada. Es una vida sin poder, sin autoridad. Un hijo de Dios tiene que tener la vara, tener la autoridad, poder decirle a toda hueste: en el nombre de Jesús te vas de mi casa. Creer que Jesucristo está trabajando en tu vida. Pero ¿cómo vas a trabajar sin fe? Si tu mano estuviera seca, está dañada.
poder acusarle. Mira, el enemigo siempre para poder hacer al que ahora es tu abogado querían acusar, para que no defendiera al que necesitaba. El enemigo anda buscando tu pasado, tus generaciones para acusarte a ti. Pero mira lo que pasó acá. Es lícito sanar en el día de reposo, le preguntan. ¿Para qué vas a sanar a aquellos? Tu acusador. ¿Para qué vas a sanar a ese, a esas si son bien rebeldes? ¿Para qué vas a libertar si ellos no quieren hacer caso? Pero el Señor nos da una enseñanza fuerte aquí. Y dice en el verso 11, y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si está cayendo en un hoyo, en un día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Sabe qué nos está diciendo la palabra aquí? Que no importa cuánto tiempo pase. A veces decimos, pero ya llevo 5 años orando por esta persona y más cabezón está, más cerca está. Llegará el momento que tu oración ya está escuchada. Llegará el momento que tu hijo, tu familia se levantará. Porque las promesas de Dios son de Dios y no de hombre. Llegará el tiempo que esta iglesia se va a levantar grandemente. Llegará el tiempo que tu casa, tu familia estarán adorando a tu Rey. Que tus oraciones, tus llantos en madrugada no quedaron en tierra. Gloria. Aunque el hombre decía, ¿para qué lo vas a sanar hoy? No es el tiempo. Pero cuando Dios dice, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. El hombre decía, hoy no es el día. Pero Dios dijo, hoy es el día que a mí se me place levantarlo. Y aunque sea un día de reposo, aunque sea un día en que ustedes no se mueven, yo me voy a mover. Amén. Y voy a rescatar. Dice su palabra, pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en el día de reposo. Fíjense cómo es la palabra tan minuciosa. Pues solo hubiera dicho Dios sanó, Jesús sanó a un hombre enfermo. Pero nos dice de qué está enfermo, nos dice qué día fue y todos los inconvenientes que tuvo, que no querían que este hombre fuera sanado. Entonces dijo aquel hombre, como le dijo, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Pero qué le pidió? Que extienda tu mano. ¿Por qué no le dijo, sé sano ya? ¿Por qué no le dijo, te toco y eres sano? Porque para entregar las obras tenemos que extender nuestra mano y depositar en el Señor nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque si tú no entregas tu pecado, si tú no entregas tu enfermedad, si tú no entregas tu ansiedad, si tú no entregas tu tristeza, si tú no entregas aquello que te aleja del sacerdocio, ¿cómo Dios te va a sanar si estás aferrado a lo que te hace daño? Por eso le dice, extiende tu mano, porque el Señor le está diciendo, entrégame todo para que yo te dé sanidad. Entrégame todo, despójate para que tu mano esté sana y puedas ejercer el sacerdocio que Dios te da, iglesia. Y dice su palabra, y salió los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Un día de reposo para Dios. Para Dios no hay descanso.
aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se va a dormir ni va a estar cabeceando el que guarda la iglesia. ¿Y usted es iglesia? Amén. Es iglesia. Platicar al parque. Vamos a poner atención. Dice la palabra de Dios. El sol, verso 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La mayoría son diestros. Aquí solo hay 2 personas que son de la izquierda. Mi hermana Ana y mi hija. Pero la mayoría tiene fuerza. Y esto representa que dice la palabra: Jehová es tu sombra y te va a dar fuerza. En ella sería la izquierda. Porque la mano se cansa. Pero Dios, cuando te da fuerza, te sostiene. Por eso es que cuando Moisés bajaba las manos, iba ganando a aquellos hombres que representaban la carne y el pecado. Pero cuando la subían, para eso hubo una roca. Lo sentaron en la roca. Quiere decir, descansa en Cristo, descansa en la roca. Y que el Espíritu Santo sostenga tus manos. Porque Él te va a dar esa fuerza. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Váyase a caminar unas 3 horas cuando esté a 115. A ver si no se fatiga. Si es que llega a las 3 horas y no cae ahí. Pero cuando estás en el Señor, a veces hay soles abrasadores. Hay soles que sientes uno que ahí vas a caer y que no te vas a levantar. Pero cuando Él es tu sombra, sabes que aunque tú estás siendo lastimado, el Señor te levantará. Porque su palabra dice que Él es el que te fortalece. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y muertos miembros a Dios como instrumentos de justicia. No prestéis tus miembros a la iniquidad. No prestéis esa cabecita loca a la iniquidad. No prestéis tus manos a la iniquidad. Tus pies, tu lengua, tus oídos, no los prestéis a la iniquidad. Porque se acuerdan que es pecado mutilarse, todo mutilado dice que no, mas el Señor nos dice: mutílate primero antes que prestar tu mano para pecar, tus pies para pecar. Pero es espiritualmente entregarlo todo.
pecado. No prestes tus miembros para que tu mano no se seque, para que tu pie no se fracture, para que puedas llevar el agua. Hay una enfermedad que habla en la palabra de Dios que se me olvidó el nombre, pero es retención de líquido, y a mí me pasa. A veces se retienen los líquidos, y eso es cuando retienes el agua y no puedes darla, no puedes brotar de ti. No puedes dar palabra, no puedes orar por otros, no puedes. Si tú eres sacerdote, tú vas en la calle y le puedes evangelizar a quien sea. Amén, amén. Tú vas en tu casa y oras por tu iglesia y por los tuyos, porque eres sacerdote. Pero cuando retienes el agua, te inflas. Te llenas de líquido y no puedes sacarlo. Tienes que soltar todo aquello que vienes a aprender, todo aquello que tú llevas. Tú tienes que soltar lo que aprendes en la casa, en tu intimidad, en tu oración. Gálatas 5:4. De Cristo os delegasteis. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues vosotros por el Espíritu aguardáis por fe la esperanza de la justicia. Tengan mucho cuidado. A veces queremos ley, queremos justicia. Señor, hazme justicia. Pero sabes, la misericordia triunfó sobre el juicio. Tengamos cuidado, porque a veces oímos sectas o palabras muy bonitas, pero viven bajo la ley y no bajo la gracia. Dice, ¿de dónde caíste? De la gracia. Qué terrible es caer, apartarse de la gracia de Dios. Claro que la gracia no es para seguir pecando. Como estoy en la gracia, yo peco. Porque esa sería otra palabra. La gracia es que Dios puso su amor y su misericordia en ti y en mí. Y como lo hemos amado, por eso nos apartamos del pecado. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Dios amó la miseria de nosotros, y a nosotros nos toca amar a veces a una persona que la podemos ver, que nos da miseria, que es miserable, pero tenemos que tener esa misericordia como Cristo, porque nosotros éramos trapos de inmundicia delante de Él, pero el Señor nos limpió. Y dice la palabra que la misericordia triunfó sobre el juicio, porque cuando usted entrega, cuando usted da aquello que usted viene cargando, cuando usted le dice al Señor, aquí está, no lo puedo soltar, pero aquí está, papá, ayúdame por favor. Él le va a libertar, le va a ayudar, porque es un Padre que fortalece al que está dentro, que le da fuerzas al cansado. Juan 5:5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración, uno de los días sagrados de los judíos, otro día de reposo. Otro día, y es un día grande. Fíjense, muchos de lo que Dios hizo de sanación fue un día sábado o en un día de reposo, un día grande, un día de fiesta. Y Dios nos lo aclara en la palabra. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, el tiempo de Dios no es tu tiempo, no es tu tiempo. Él lo va a hacer cuando menos, en un día que tú no esperabas. Porque todos decían, hoy no puede ser sano nadie, y Dios no se va a mover porque hoy es el día de
no se va a poder. Amén. Después Jesús, Juan 5:5, después Jesús regresó a Jerusalén para celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. ¿No? ¿Me lo puedes buscar? Una multitud de enfermos, oiga, multitud de enfermos, habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. 38 años llevando la enfermedad. Dice su palabra. Cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía la enfermedad y le preguntó: ¿te gustaría recuperar tu salud? Oígame, ¿cómo le puede el Señor preguntar? ¿Quieres recuperarte? Pues lleva ahí lleva esperando 38 años. Y dirá este hombre: ¿por qué me está preguntando? Si sabe que estoy aquí, nadie me puede llevar. Llega el ángel, sacude el agua y todos son libres, pero yo, como no soy cojo, ¿cómo voy a llegar allá? Pero dice su palabra: es que no puedo, dice el verso 7. Contestó el enfermo: porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Saben qué le está diciendo el Señor? Llevas 38 años que has llevado tu dolor y no lo has querido soltar. Otros lo sueltan y tú te quedas ahí. Por eso le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Es que a veces queremos que el Señor haga el trabajo, pero no queremos soltar áreas, no queremos soltar cosas. Él no quería soltar su camilla, su comodidad. Él no quería soltar su cama donde él descansaba. Posiblemente la cama en la Biblia habla de muchos pecados sexuales. Y posiblemente, eso no es estudio, sino estoy pensando en voz alta. ¿Qué es lo que él no soltaba? Su cama. Porque decía que soy cojo. Esto es el impedimento para que yo avance, para que yo vaya, para que yo pueda recibir la sanidad. A veces la gente quiere caminar, quiere el sacerdocio, pero no está dispuesto a entregar su comodidad. Es que servir a Cristo no es sentarme, no es subir al púlpito, es pelear la batalla, es amar a las almas, es clavar en oculto por las almas. Es que pelear la batalla no es que me miren internacional o nacionalmente, es que presentes a Cristo y a Él le glorifiquen y solo a Él. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Es entregar la comodidad. No es cuando yo quiero que me miren. Es que yo quiero que todos los días vean a Cristo. Amén. Es decir, aquí está tu Señor. A Él veniste a alabarle, a Él veniste a adorar. Y muchas veces vas a ser atacada, perseguido. Ya no por los leones ¿de dónde están los leones? Allá en el fondo se quedaron. Sino los espirituales. Hay leones que te quieren comer y destruir por seguir, por venir a la iglesia, por orar, por clamar, por hacer las cosas de Dios. Verso 9. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Otra vez nos dice el Señor, que te quede claro que yo sané a un hombre cuando nadie podía sanarlo, porque ese día todos descansaban.
Ese día que pasó algo duro en tu vida, todos dormían. Nadie te contestó. Todos estaban lejos. Pero yo estaba ahí. Yo te sané. Y queda escrito. Recuerda que fue un día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te lo permite cargar esa camilla. La ley. ¿Y qué hablamos? Que triunfó la misericordia sobre la ley. La misericordia de Dios triunfó en ese momento. Y sigue triunfando sobre tu vida y la mía. Amén. Porque la misericordia por ley, usted y yo deberíamos de tener un pago. Bueno, usted tal vez no, pero yo sí. Porque yo no me portaba bien. Porque yo no seguía a Cristo. Porque yo seguía y prestaba mis miembros al pecado. Entonces, por ley, yo debería estar muerta. Por ley, debería de pagar. Pero la misericordia me alcanzó. Aleluya. Y por eso dice su palabra que la gracia y la misericordia de Dios triunfó sobre la ley. Y por eso el enemigo va a decir cuando te acuse: es que este fulanito, esta fulanita por ley, yo debo de estar en su familia destruyendo. Así le va a decir al enemigo. Porque no era de aquellos que estaban por allá tirados. Porque no era esto, porque no era lo otro. Por ley. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron al hombre, lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. Deja el pecado. Dios sana. Hay gente que es sanada por el poder de Dios. Pero su postrer estado es peor que el primero. Porque no dejan el pecado. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo encuentró? Cuando lo encontró otra vez: ya no peques más, porque te vas a poner peor, te vas a enfermar peor. Por eso es que dice que cuando alguien es liberado, si no es discípulo, se enchamuca peor. Ese chamuco va por otros 7 peores que él, para que le apoyen y le ayuden a que esa alma esté esclavizada y atormentada. Por eso es que hay que limpiarse todos los días, y el que esté limpio, limpiese más. El que tenga, pida más. El que esté blanco, emblanquéese más. Como aquellas cosas blancas, sábanas, que las echan cloro y se ven limpias, pero de ahí las vuelven a lavar para que brillen, para que esté pulida. Sea pulido. Seamos pulidos como el oro. Porque necesitamos, porque somos la iglesia que el Señor nos va a llamar para la esposa. Y nadie se va a casar con una mujer, con un hombre. Yo no me casaría con un hombre que le gusta muchas mujeres, que se vaya con esas muchas. Yo no creo que haya un hombre que le gustaría una mujer que tenga muchos hombres. Pues a Dios te quiere solo para Él. No hay otro Dios en tu vida. Tú eres su amada, su amado, y tienes que guardarte para Él. Y voy terminando. Él se aferraba a su cama. No te aferres al pecado. No te aferres a esto. Aférrate a Cristo. Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, y a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mi iniquidad se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El salmista decía: yo tengo un problema en los huesos. ¿Cómo se llama eso? Cuando no saca agua del
Tenía, no creo que tendría osteoporosis, pero sí tenía reuma y tenía artritis. Y a él le supuraba, mi abuela hubo un tiempo que le supuraba a la mano, solo Dios la sanó. Y así estaba David. David tenía problemas cardíacos, me imagino, de tanta presión. David tenía ese dolor en su carne, pero dice, porque mi iniquidad, la iniquidad llega a los huesos, llega al espíritu. Es un ejemplo del espíritu. No quiere decir que si usted tiene artritis, tiene iniquidad. O sea, la iniquidad llega al espíritu. Pero Dios, el Espíritu Santo, va a limpiar lo más profundo de tu espíritu y del espíritu de todos. Dice el verso 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. David estaba a punto de rendirse por tanta enfermedad, por tanta iniquidad, porque él decía, en iniquidad me formó mi madre, mi padre, yo he traído el pecado. Hemos hablado de eso. David era descendiente de una prostituta que fue redimida por la sangre de Cristo. Pero el ancestro lo visitó a David y David le abrió la puerta. No es que tenga la culpa la Rahab, no, ella ya fue libre, pero el ancestro que ella tenía visitó las siguientes generaciones para tener un lugar donde vivir, el espíritu inmundo. Y David, como era de ojito alegre, le abrió las puertas al enemigo. Por eso no podemos abrirle. Por eso Job dice, un pacto hice con mis ojos. Porque parece que a él le gustaban las chicas muy bonitas, le gustaban mucho. Pero me imagino al principio. Pero él hizo un pacto con sus ojos. Por eso dice el verso 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado, los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresura, ayúdame, oh Señor, de mi salvación. Dice su palabra en Lucas 14, pon para orar. Dice la palabra en Lucas 14, 12 en adelante. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando usted le lleva palabra al cojo, al ciego, al enfermo, espiritualmente, ¿dónde va a ser recompensado? En la resurrección de los justos. Ahí tendrá su corona. Amén. David decía, yo hago bien, pero me pagan con mal. ¿Dónde será su recompensa? ¿Dónde será su recompensa? En la eternidad. Así que dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque ha sido procesado, porque ha pasado momentos difíciles, pero el Señor lo ha sostenido. Entregue cualquier cosa que usted recuerde que no ha entregado o que no puede entregar. Porque David decía, mientras callé, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí constantemente. Pero dice en el verso 18, por tanto confesaré mi maldad y me humillaré por mi pecado. Él callaba, nadie sabía lo que él hacía, nadie sabía lo que él sentía.
solo Dios y Él. Pero dice, pero ahora voy a confesar mi pecado. Ahora voy a confesar. Y dice, no me desampares, oh Jehová Dios. No te alejes, apresura. ¿Y sabes qué pasó? Dios se apresuró. Qué bello. Qué bello es servir a Dios. Qué bello es darle la vida, Señor. Hermano, no venga aquí solo por venir. Venga a derramarse delante de su Dios. Venga a ser desatado. Venga a desatar a su familia. Venga a dar lo mejor de usted al Rey de Reyes. Porque usted será recompensado en la eternidad.